Buenos días, profesor Roberto Molina. Mi nombre es Daniel Ángel Chávez Rosas y hoy voy a explicarles sobre la obra de Fernando Fernández Sabater Martín, que su obra es El valor de elegir. El, el autor Fernando Fernández Sabater Martín es un profesor de filosofía y escritor español, destacado en el campo de ensayo y de narrativo periodístico, y ha cultivado también en la novela y el género dramático. Nació en España, en Sebastián, en el año 21 de junio de 1947. Tiene la edad de 63 años y su partido es Los Ciudadanos. Y también estuvo casado con la señora Sara Torres. Estudió en la Universidad de Madrid en el año 1965. Aquí va un resumen de la obra del valor de elegir. En este primer capítulo, el autor trata de la cuestión y el origen del hombre, que se parte en dos teorías. La primera, que el hombre provenga de Dios, y la otra es del animal. Sin embargo, considera que el hombre puede ser complejido a partir de sí mismo, parte de lo no humano para llegar a lo humano. Partiendo del hombre en sí mismo, al igual que Hegel considera que el hombre como definido por la acción, esta acción no viene considerada como actividad, porque esto precisamente define a todos los seres vivos, sino la actividad que trasciende lo instintivo del hombre. Ve acciones dentro de un futuro incierto no solo como respuesta a una necesidad biológica, de manera que en la realidad acaba siendo un producto de la propia acción. En el capítulo 2, la incertidumbre de la fatalidad, el capítulo analiza la voluntariedad de nuestras acciones y su restricción, llegando a sí mismo al concepto del azar como principal límite de nuestra acción. Para poder explicarlo, esta parte de la idea de la acción humana hace que un principio de una reflexión diferenciando el comportamiento animal del humano, explicando que el animal vive, pero vive con sus parámetros, que los hace actuar con un estilo de vida acorde con la especie. Del humano, en cambio, debe proponerse un estilo de vida propio. Necesita un estilo de vida práctico, que lo que hace es para poder ser y hacer. En el capítulo 3, ¿para qué y por qué?, estas dos preguntas resumen la intensidad de nuestras acciones. Sin intención no hay acción, entendida a que este modo la define en el capítulo 1. El ser humano se caracteriza por no comportarse como paciente de un azar lleno de acciones, sino por ser agente de una acción intencionada. Pero ¿cómo se puede decir que un acto es intencionado? Precisamente como el individuo es capaz de responder las preguntas ¿para qué y por qué? De sus actos. Aristóteles dijo que la punta de la causa del accidente no encerrado en sí mismo, sino en virtud de otras cosas. Ciertas situaciones se producen como causas ajenas de nuestra voluntad, causas accidentales. Lo que se diferencia de un acto accidental es lo que es la situación del individuo ante situaciones y no controlemos como pacientes de lo que ocurre. Sin embargo, lo propio del humano es ser agente, ser sujeto y protagonistas de acciones intencionadas en la acción del humano. Existen 5 grandes grupos de motivaciones de acción capaces de responder a la pregunta ¿por qué? Necesidad, deleites, compromiso, proyectos, experimentos y nada más. En el capítulo 4, entre lo bueno y lo malo, además de la biología y zoológica que nos significa como especie, cuya finalidad es la misma del ser humano, posee también una vida simbólica que pretende persuadir lo individual y perpetuar y propagar lo irrepetible. Si nuestros telos están simbólicos, puede decir que existe un arte de vivir. Si admitimos nuestra existencia, entonces debemos ser parcialmente aprendido, pero solo pocos llegan a ser vivirlo plenamente como tal. Y en el capítulo de la institución de la libertad, no hay libertad, sino pruebas de libertad. La primera es nuestras conciencias de sabernos libres, opciones de elección. La segunda prueba la constituyen nuestras obras que dejan un eco en el pasado. Nuestra libertad de hoy se cimienta a nuestros actos pasados. En todo este maremango, pocas veces consideramos la vulnerabilidad humana. Muchos ejercicios de libertad intentando suplir carencias humanas como antecedentes, a pesar de que una memoria simbólica que nos impide vivir de forma independiente a los demás. Elegir la libertad. La verdad, existe individuos que la rechazan. Para saber, estos viven bajo las reglas que los acotan y la llenan su vida de explicaciones que le hacen sentir seguros. Rechazan la realidad y la verdad porque está integrado en la realidad sin quererlo a ellos.
Y elegir el placer. El placer como concepto tiene una amplia historia y tradición. Aparece ya en la filosofía griega, como Platón, Aristóteles y el epicureísmo. En la psicología moderna, el psicoanálisis lo ha situado como elemento esencial de la obra humana, pero como forma por eso un elemento que atrae y revela a la vez. Es tentador, pero no asusta. Elegir la política, asimismo como cultura, hablar de las dimensiones simbólicas de todas las experiencias humanas. Lo político remite hoy al estudio del conjunto de la vida social, como forma de la relación y comunicación. Elegir la educación cívica. Habiendo elegido la política como medio de transformación de la sociedad humana, debemos tener en cuenta los medios con los que contamos para esa transformación. Cualquier medio óptimo será aquel que combata lo que es susceptible de camino sin destruir lo que ha conseguido hasta ahora. Elegir la humanidad. Si buscamos en el diccionario la palabra humanidad, vemos que hace referencia a la naturaleza humana o al género humano, pero lo cierto es que a lo largo de la historia se apela mucho al término como mecanismo legítimo de establecer las normas. En otras ocasiones se han utilizado como valor respectivo de la dignidad atribuida a todo ser humano y que se permite la valoración respectivo de la dignidad de todo un humano y se remite a la valoración de un principio que añoramos en el sentido de la humanidad, tapiza de respeto a nuestra especie. Y la sinopsis del valor de elegir es preguntarse por la libertad, que es hacerlo a la razón con el corazón de nuestra vida, reconocer el valor de sentirse vivir libre, es reconocerse como humano, y por ello acepta el compromiso inexcusable del esfuerzo continuado, una tarea para toda la vida. Es el tema de este libro. Para empezar, puede plantearse así: ¿en qué consiste la libertad? ¿Existe realmente la libertad? Es algo que no tengo que saberlo, algo que solo adquiero al saber que lo tengo, algo que para tenerlo debo renunciar a saber cómo precisamente qué es. ¿Soy capaz de libertad o no soy libre? Y por eso es capaz de ser humano. Y tantas demasiadas preguntas. En la primera parte se intenta como un tripológico a partir de sentir la libertad, es decir, considerar la libertad como diferencia específica del género humano, concesiones o las elecciones, lo voluntario o involuntario, la intención o el azar ayudarán a comprender qué es. En la segunda parte se ofrece también así, como unos ejercicios de la libertad. Es una incitación a continuar pensando así, respetando su... Y sobre la opinión de esta obra, que me encantó, es que el autor nos trata cómo explicarnos los tipos de libertad o nuestras libertades. Sobre la filosofía también de que somos libres o no somos libres. Te hacen esa pregunta: ¿eres libre o no eres libre? Y me gustó la narración en momentos de los ambientes de, de tres filósofos famosos como Aristóteles, Aclítodes y esos tres que nos dan estos tres tipos. Pero bueno, es la decisión de cada persona de ser libre o no ser libre. Y invito a leer este libro. ¿Por qué? Porque te menciona y te piensa hacer pensar que eres libre o no, si sabes elegir muy bien de tus decisiones y de tus actos. Y me tomó muy de conciencia de que a veces que al elegir después te va a ocurrir más cosas, más decisiones que tienes que tomar y pensar antes de tomar una decisión. Eso te hace reflexionar el libro. Y muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Daniela García Rosas y fue un gusto.